días, mi nombre es Musa Abraham. El día de hoy hablaremos acerca de lo que es tumores conjuntivales, hablando un poco de generalidades acerca de ellos. Vamos a tener las neoplasias epiteliales conjuntivales. Para iniciar, pues vamos a hablar acerca un poco de la anatomía y mencionando que la conjuntiva vulvar comienza en el limbo córneo-escleral y se extiende en la superficie del globo ocular. La conjuntiva fornicial pues crea el fornix superior y el fornix inferior. La conjuntiva palpebral llega hasta la línea gris del borde palpebral, cubriendo la porción posterior del párpado, y las regiones especiales pueden ser una plica semilunar y representa un remanente de la membrana nictante presente en lo que son los animales, ¿verdad? También como ser los anfibios. La plica semilunar es un pliegue de la conjuntiva que se orienta verticalmente en la porción medial de la conjuntiva vulvar. La carúncula se ubica en el centro del punto lagrimal superior e inferior. Este contiene una estructura conjuntival y cutánea. El epitelio escamoso estratificado no queratinizado, hay estroma, melanocitos, glándulas sebáceas, folículos pilosos y fibras musculares estriadas. Hablando un poco de lo que es la histología, el epitelio, pues hay un epitelio columnar cerca del limbo y un epitelio escamoso más cerca del fornix. El estroma está compuesto por tejido conectivo fibrovascular. Este es más grueso en el fornix y es más delgado en el limbo. El epitelio no está queratinizado y está formado por 5 capas. Algunas células caliciformes se encuentran en la capa interna y son más numerosas que la porción inferior y medial en la conjuntiva vulvar y en el fornix. Las células caliciformes secretan un componente mucoide más interno de la película lagrimal. Luego, pues el estroma está formado por tejido conectivo laxo vascularizado. La capa superficial adenoidea se desarrolla a los 3 meses de edad y por ello el recién nacido no puede generar una reacción folicular. La capa fibrosa más profunda se adhiere a la porción posterior del zarzo y las glándulas lagrimales accesorias de Krause-Golfring se encuentran en el centro del estroma. Estas glándulas, junto con la glándula lagrimal, secretan componentes acuosos en la pedícula lagrimal, y también tenemos el tejido linfoide asociado a mucosas que está formado por linfocitos, células plasmáticas, y estas se encuentran entre las células epiteliales. En cuanto a los enfoques diagnósticos, pues generalmente las lesiones conjuntivales son visibles en lámpara de hendiduras. Esto permite al clínico o al oftalmólogo o incluso al paciente detectar las neoplasias en su etapa inicial. El médico pues debe examinar cuidadosamente el globo ocular, incluida la córnea, ya que en algunas neoplasias conjuntivales están relacionadas con las corneales. Aunque la conjuntiva es como otras membranas del cuerpo, su posición únicamente permite la exposición de luz solar, lo cual constituye un factor de riesgo para el desarrollo de algunas neoplasias. Estas neoplasias pueden desarrollarse a partir del epitelio o del estroma. Además, la carúncula tiene una composición especial que genera tumores a partir de la membrana mucosa y las estructuras cutáneas. En algunos enfoques diagnósticos, pues se puede Se puede decir que para algunos tumores grandes es preferible realizar una biopsia incisional para obtener un diagnóstico histopatológico como paso inicial antes de proceder a una cirugía más extensa. Se puede omitir la biopsia diagnóstica en el caso de tumores pequeños con apariencia benigna. Si una lesión mide menos de 4 horas del reloj en un tumor limbar o menos de 15 milímetros de la división basal, se debe realizar una biopsia excisional para extirpar la lesión. Para tumores más grandes es preferible realizar una biopsia incisional para obtener un diagnóstico histopatológico como inicial antes de proceder a una cirugía más extensa. En algunas ocasiones, pues la citología exfoliativa y la biopsia por aspiración con aguja fina puede proporcionar información útil. También tenemos que la tomografía de coherencia óptica de alta resolución puede ser una herramienta no invasiva útil para el diagnóstico de neoplasias de la superficie ocular, por ejemplo una neoplasia intraepitelial conjuntival y un carcinoma escamocelular, mediante pues la captura de imágenes transversales de alta resolución. La córnea y la conjuntiva. Las características diagnósticas de la neoplasia de la superficie ocular en un OCT
de alta resolución incluyen epitelio hiperreflectivo engrosado con una transición abrupta entre el epitelio enfermo y el normal. Además, un espesor epitelial superior a 140 micras puede ser un indicador útil para una posible neoplasia. Hablando un poco de la clasificación, vamos a tener de aspecto benigno, premaligno y maligno. El benigno, pues lo más comunes son papiloma conjuntival, papiloma en la carúncula, queratoacantoma, disqueratosis epitelial, un dacrioadenoma conjuntival, quiste de inclusión epitelial. Premalignos, una neoplasia intraepitelial conjuntival, una placa queratósica conjuntival, queratosis actínica y una neoplasia intraepitelial conjuntival en lo que son los adultos. Y ya tenemos lo maligno, que es un carcinoma de células escamosas invasivo conjuntival. Vamos a tener las neoplasias epiteliales benignas de la conjuntiva. Esta neoplasia se presenta entre el primer año de vida y los 26 años. Se asocia al virus del papiloma humano, usualmente los tipos 6 y 11. Algunas características clínicas: que el papiloma conjuntival es una lesión elevada que suele tener un aspecto rojo carnoso y puede ser solitaria o múltiple. Esta neoplasia puede tener una configuración sésil o pediculada y en ocasiones pues suele ser pigmentada, similar a un melanoma. Si varias lesiones combinan, pueden producir un papilomatosis masiva. Esta lesión benigna puede localizarse en el fornix inferior o en la conjuntiva vulvar. Rara vez puede estar cerca de la córnea. La histopatología muestra frondas papilares vascularizadas revestido por epitelio acantónico con casi ninguna queratinización. En cuanto al tratamiento, vamos a tener una decisión quirúrgica. No se recomienda porque si la decisión es incompleta, el virus puede liberarse a los tejidos circunstantes y la lesión puede reaparecer de forma más agresiva. Una crioterapia: se levanta y se congela toda la lesión, inmediatamente se corta la lesión y la conjuntiva normal circundante con una técnica de sin contacto y se cierra el defecto con suturas absorbibles o un injerto amniótico. Vamos a tener terapias alternativas como tratamiento con láser, interferón alfa, inmunoterapia con dinoticlosistobenzenato, la quimioterapia tópica con mitomicina al 0.02% y cimetidina oral. En cuanto a la hiperplasia pseudoepitelomatosa conjuntival, vamos a tener que es también llamada pseudocarcinomatosa y puede sugerir una inflamación crónica de la conjuntiva, como un terigión o un pedúnculo. Las características clínicas, pues es una lesión rápida, progresiva. Esta se eleva con la hiperkeratosis y debido a la similitud. Es importante descartar una neoplasia maligna de células escamosas. En cuanto a la histopatología, muestra una acantosis masiva, una hiperkeratosis y una parakeratosis del epitelio conjuntival. No se observa atipia citológica, pero en ocasiones se observan figuras mitóticas. En cuanto a su tratamiento, es una decisión quirúrgica con crioterapia complementaria. También tenemos la disqueratosis intraepitelial benigna y esta es una hereditaria conjuntival, ¿verdad? Es una lesión autosómica dominante que se presenta principalmente en los indígenas, algunos afroamericanos y casi nunca en caucásicos. Se presenta en la primera década de la vida y no se le conoce con potencial maligno. Algunas de sus características clínicas, pues ya vimos que es hereditaria y es una lesión bilateral elevada con placas carnosas, generalmente en la conjuntiva nasal o prelímica. Suele tener forma de B. Los pacientes también pueden presentar lesiones bucales o en la mucosa. La mayoría de las veces es asintomática o pueden presentar una leve sensación de cuerpo extraño. En cuanto a su histopatología, muestra una membrana basal intacta con un estroma ingurgitado y focos conjuntivales acantónicos y hiperkeratósicos. El tratamiento médico, pues el paciente presenta síntomas, se puede utilizar lubricantes y en ocasiones periodos cortos de esteroides. En cuanto a quirúrgico, pues se hace resección con un injerto de membrana amniótica si la lesión es muy grande. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la placa queratósica conjuntival y la queratosis actínica. Esta se desarrolla en la conjuntiva limbar o vulvar en la región interpalpebral. Son Son placas planas y blancas que aparecen gradualmente y su presentación es similar a una neoplasia intraepitelial conjuntival. Se muestra una acantosis del epitelio conjuntival y una paraqueratosis. Su tratamiento es una decisión con crioterapia complementaria y pues estas podemos... En cuanto a la neoplasia intraepitelial conjuntival, podemos decir que es una neoplasia
Escamosa confinada al epitelio conjuntival. Esta en ocasiones traspasa la membrana basal y no tiene un potencial metastásico. Algunos pues lo denominan una neoplasia de la superficie ocular o un neso cuando nos provoca displasias, cuando tenemos una neoplasia intraepitelial in situ o cuando nos podemos confundir con un diagnóstico diferencial que es el carcinoma escamocelular invasivo. Algunos factores de riesgo o unos factores epigenéticos más frecuentes de esta neoplasia vamos a tener que es el virus de papiloma humano, principalmente lo que es el tipo 18, 6 y 11, la luz solar y son los principales factores de riesgo. Este es más común en pacientes ancianos mayores de 70 años y en pacientes inmunosupresos, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes con mucormicosis, pues que tengan una aspergilosis broncopulmonar alérgica o también vamos a tener en los que son pacientes que tengan lo que es tuberculosis multidrogoresistente. Esta puede ser carnosa, puede ser sésil o mínimamente elevada. Aparece pues en una zona prelímbica y en una zona interpalpebral. Con menor frecuencia esta puede aparecer en lo que es en el fornix inferior o en la conjuntiva palpebral. En cuanto a su tratamiento, pues siempre se prefiere lo que es la extirpación quirúrgica. Podemos utilizar quimioterapia tópica, ya sea con un interferón alfa 2, podemos utilizar mitomicina C o cinclofluoracilo y terapias con sidofovir cuando tenemos la presencia de lo que es el virus de papiloma humano. En cuanto a las neoplasias epiteliales malignas conjuntivales, vamos a tener que el carcinoma de células escamosas invasivo no se puede diferenciar clínicamente de lo que es la intraepitelial conjuntival. Este se presenta con frecuencia en una región interpalpebral de los pacientes, más que todo afecta la piel blanca a los pacientes de edad avanzada e inmunodeprimidos. Normalmente ya se viene a presentar en pacientes más o menos como de 70 a 80 años de edad. Inmunodeprimidos, aquí vemos una característica importante que siempre se puede dar en pacientes que tengan una aspergilosis broncopulmonar alérgica. La lesión puede ser una masa sésil, puede ser una masa gelatinosa, puede estar circunscrita o puede estar papilomatosa con una leucoplasia. Algunas de las lesiones pueden ser difusas, planas o mal delimitadas. Y lo que nos puede llevar a confundirnos pues con una queratoconjuntivitis crónica, una escleritis o una invasión petigoide del carcinoma sebáceo. La lesión es invasiva de las estructuras locales como ser la órbita, la córnea y el globo ocular, pero con un bajo riesgo de metástasis, más o menos del 1 al 2% en su prevalencia de metástasis. Si la invasión causa glaucoma y la presión intraocular es incontrolable, puede ser necesaria una enucleación. En cuanto a su diagnóstico, pues principalmente tenemos que realizar una biopsia excisional si la lesión es localizada y pequeña, una citología de impresión si la lesión es difusa, una biomicroscopía ultrasónica para determinar la invasión limbar. En cuanto a su histopatología, pues es una neoplasia invasiva de células escamosas conjuntivales en una neoplasia bien diferenciada con células epiteliales anormales con actividad mitótica y que esta pues está en constante producción de queratina. Algunas lesiones pueden estar poco diferenciadas, presentando células pleomórficas, células gigantes y numerosas figuras mitóticas con acantosis o disqueratosis. En cuanto a su tratamiento, siempre se va a preferir la extirpación quirúrgica. La extirpación conjuntival pues se realiza siguiendo la técnica de Shields en contacto para evitar el riesgo de membrana y esta técnica incorpora amplios márgenes macroscópicamente libres del tumor, más o menos 4 milímetros, en la pieza bióptica para aumentar la probabilidad de márgenes limpios. Posteriormente se aplica crioterapia a los márgenes conjuntivales y limbares mediante una técnica de doble congelación y descongelación lenta, pues se logra una ruptura de las membranas de las células tumorales y la oclusión de los vasos sanguíneos. Si la lesión es grande, pues se puede utilizar un injerto ayudante de membrana amniótica. Los componentes corneales se eliminan con alcohol absoluto durante 1 minuto en un área al menos de 1 milímetro más allá del margen visible del tumor. La invasión escleral pues se aborda con esclerotomía lamelar parcial. Una quimioterapia tópica puede utilizarse como tratamiento primario o adyuvante. Lo que es la quimioreducción y la quimioprevención suelen ser muy útiles en este tipo de neoplasias.
Se suelen utilizar junto con la cirugía, especialmente en caso de márgenes positivos. Estos agentes son tóxicos para la córnea y la conjuntiva, por lo que suele administrarse con una semana de intervalo. Puede ser un interferón alfa 2B, que es una inyección tópica subconjuntival. Menos tóxico y es bien tolerado, para generalmente más costoso que otras opciones tópicas. Los estudios han demostrado que la mayoría de los especialistas en córnea lo eligen como tratamiento de primera línea sobre otros agentes. Y pues es muy lamentable que ya no está disponible comercialmente ni siquiera en lo que es Estados Unidos. Se puede utilizar la mitomicina C, el 5-fluoracilo, el sidofovir, y la enucleación o extalación orbitaria se observa para casos con invasión intraocular o periocular respectivamente. Puede darse radiación de dosis baja con un estroico 90 y el pronóstico es muy bueno, con una tasa de recurrencia local del 5% y una metástasis de ganglios linfáticos regionales solamente del 2%. Y para concluir vamos a tener el carcinoma mucoepidermoide, que es una variante agresiva del carcinoma escamocelular invasivo conjuntival. Este es más frecuente en hombres mayores de 70 años y se localiza en la conjuntiva vulvar. Presenta un aspecto amarillento, globular y quístico. Invade el globo ocular y la órbita. Algunos diagnósticos diferenciales pues es una hiperplasia pseudoedematosa, un carcinoma mucoepidermoide primario de los senos paranasales.